Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hatla Psicólogos. Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda, que genera debate y que muchas veces preferimos evitar, pero que de una u otra forma nos atraviesa a todos: la eutanasia. Cuando escuchamos esta palabra solemos pensar en la muerte, en una decisión médica, en un acto legal, en el final de la vida. Pero quizá la pregunta no empieza ahí. Quizá tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué hace que una vida deje de ser vivible? ¿En qué momento el sufrimiento, ya no solo físico, sino también emocional, psíquico, incluso existencial, se vuelve imposible de sostener? Hablar de eutanasia no es solo hablar de morir, es hablar del dolor, del cuerpo, de la pérdida de autonomía, del miedo, pero también del sentido de la dignidad y del lugar que cada uno ocupa en su propia vida. Porque cuando alguien expresa el deseo de morir, no siempre está hablando únicamente de la muerte. A veces está hablando de algo que ya no puede seguir viviendo. Y ahí es donde este tema se vuelve mucho más complejo. La eutanasia abre preguntas difíciles sobre el derecho de decidir, sobre los límites del sufrimiento, sobre el papel de los otros en nuestras decisiones y sobre qué significa realmente vivir, más allá de simplemente existir. Hoy, en Hatla Psicólogos, no buscamos dar respuestas rápidas ni tomar una postura absoluta. Buscamos algo quizá más incómodo, pero también más honesto: detenernos a pensar. Acompáñanos en esta conversación. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que María ha dicho con mucho hoy, ¿no? Y claro, yo diría que esto se puede ver exactamente desde las dos partes. Una es esta parte de quién va a tomar la decisión de tener la eutanasia, el qué es los motivos que los llevan a tomar esa decisión, la historia, pero también entra como en la otra parte de los familiares, ¿no? Ese dolor tan grande, porque bueno, en consulta, no sé chicas si a ustedes les ha pasado, o a mí un par de veces exageradamente me ha pasado que llega un paciente y me dice, hola, yo vengo, mi motivo de consulta es que me ayudes a un buen morir, ¿no? Y entonces, claro, como decía María, te atraviesa todo, porque tú tienes un estudio que es para que la vida siga, para salvar vidas, ¿no? Desde la parte clínica es yo me dedico a salvar vidas, a modificar vidas, o como le quieran llamar, a acompañar la vida de alguien. Pero cuando alguien te dice, quiero que me acompañes a un buen morir, pues te lleva también a replantearte toda esta parte de qué es un buen morir, ¿no? ¿Qué es esto que también tú tienes que trabajar desde la parte de ese propio dolor y entender qué es lo que está llevando a la persona a tener ese dolor, a tener esa decisión, a poder comprender que muchas veces también tenemos que tener como esa situación de decir, no puedo ser egoísta y solamente pensar en mí cuando la otra persona ya también quiere morir, ¿no? Claro que no confundamos muchas veces el suicidio con esta parte de la eutanasia, ¿no? Hay una línea que yo podría decir es delgadísima, invisible casi, de una con la otra. Porque el suicidio es como esta parte de poder decir, yo ya me quiero ir porque no puedo resolver o porque tengo muchos problemas o porque no sé qué hacer o bla, bla, bla. Y muchas veces la eutanasia viene por esa parte de la enfermedad. No, por esa parte de ya me diagnosticaron, ya me dijeron que es una fase terminal, ya no tengo nada más que hacer, solamente quiero ir cerrando como esos ciclos de vida con las personas, ¿no? Decirles a los demás, ese te amo que nunca pudiste, esa situación tan difícil de poder expresar todo aquello que en algún momento callaste, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba todavía en la carrera, que ya son muchos, en el Hospital Juárez teníamos como estas prácticas tanatológicas en oncología, en el área de oncología, y la maestra nos decía muchas veces, ¿no? El mejor regalo que nosotros como psicólogos o les podemos dar a los familiares de las personas que ya están desahuciadas es eso, intentar juntarlos en un cuarto, pasar a la familia y que se despidan del paciente, ¿no? Que se despidan y que puedan cerrar todos esos ciclos. Muchas veces con la eutanasia lo que te da
pues puede ser también ese regalo, como lo quieras ver. Todo ese regalo de poder expresar y poder decir todo aquello. Porque algo que yo siempre he estado muy contrariado contra los médicos es esa parte que te dicen, es que no llores con tu paciente porque lo pones más. No es cierto, el paciente te ve. Y cuando entra el familiar del paciente y el paciente saben que ya tienen como un súper diagnóstico ahí de trágico, de ya no va a haber más, y llega el familiar con los ojos rojos así y ve al paciente y también así con los ojos rojos y le preguntan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y empieza la negación completamente, tú así de, ninguno de los dos está bien. Y quien te da consuelo es quien está en esa cama. Y quien te va a dar consuelo a ti que estás en esa cama es esa persona que tienes enfrente. Y si los dos se lo niegan, ¿en qué momento vas a volver a tener un consuelo? ¿En qué momento vas a encontrar? Claro, se puede mediante la terapia, a lo mejor esta parte tan gestáltica de los cierres, de la silla vacía, bla, bla, bla. Pero si lo puedes tener en una decisión tan importante como la eutanasia, ¿por qué no aprovecharlo? Porque también es una recuestionarnos a nosotros como profesionales de la salud de la clínica, el qué tanto también nosotros entramos en juego en la parte de poder ayudar a alguien a tener un buen morir. Pero bueno, chicas, creo que también ya dije mucho. Ustedes dirán. A mí me gustaría como hacer la aclaración de que en nuestro país no existe esa figura legal. Y esto es muy importante porque el caso de Noelia, si no mal recuerdo, esta chica que en España pues se generó mucha controversia, ¿no? Precisamente porque ella después de un tiempo gana ante un juzgado pues la oportunidad precisamente de poder practicar esta eutanasia, pues genera mucha controversia en nuestro país porque es una figura legal que no existe. En nuestro país, lo voy a leer para no equivocarme, existe algo llamado ortotanasia. Y esto tiene que ver precisamente con la muerte digna, que hace no mucho tiempo en el Metro Cuatro Caminos había una exposición de precisamente esto, de una muerte digna, de cómo recibir cuidados paliativos, de que yo tengo el derecho a lo mejor decir ya no quiero que me den más tratamiento, no quiero prolongar la vida, precisamente hablando, ¿no? Y haciendo un balance entre prolongar la vida y calidad de vida. Entonces, eso es lo que existe en nuestro país, donde tú puedes dejar esta ley de voluntad anticipada. Y bueno, pues a partir de ello se permite que te practiquen o no ciertos tratamientos o que te den cuidados paliativos para que tengas una muerte digna. Y bueno, pues la eutanasia no existe aún en nuestro país, lo cual pues de entrada como que nos desconfigura, ¿no? De esta idea, pero sí existen otros y no estamos exentos de que en algún momento cambie la ley y pueda suceder en nuestro país, que precisamente esa sería la importancia de resaltarlo. Y quisiera aumentar a ello, David, que en cualquiera de los casos, ¿no? Ya sea ortotanasia o la eutanasia, pues ambos hablan de la muerte, ¿no? Precisamente de este final que en algún video ahora lo decía, hace tiempo que no recuerdo qué tema hablábamos, pero que la muerte nos acompaña desde el primer día que estamos, desde el día que nacemos, ahí está al lado de nosotros, y de pronto por eso nos genera ruido, porque nos cuesta mucho trabajo hablar de ello y aceptar que ahí está y que en cualquier momento nos puede suceder, y que de pronto la eutanasia pues también da esta posibilidad de tener una muerte digna, de no estar anclados precisamente a máquinas, tratamientos a lo mejor invasivos, pero viene esta otra polarización en la que, bueno, pero por ejemplo, ¿no? En el caso de esta chica que se leían comentarios de, oye, pero pues no era mejor que viviera, que luchara, pero justo ahí viene esta línea que marcabas, David, ¿no? Esta muy delgada línea entre el sentido de vida. Bueno, ¿qué sentido tiene seguir aquí si la persona ya no le encuentra ese sentido? Y ahí es donde empieza el debate de, bueno, entonces no se tratará de un suicidio. Y ahí me gustaría precisamente decirles que hay otra figura que se llama suicidio asistido. Y el suicidio asistido tiene que ver con que la propia persona pues ejecute esta parte. Entonces, si se dan cuenta, la línea, como bien lo dices, David, es tan delgada en los tres casos, pero en estos tres casos lo que tenemos es la idea de la muerte y una muerte digna, que me parece que es el mensaje que tenemos en los tres, y por eso se hace una evaluación profunda de quién puede y quién no. Incluso por eso en países como el nuestro no existe, porque no es algo tan sencillo como decir, yo decido, ¿no? Como hay muchos memes a propósito y con risa en estos casos de, bueno, yo decido la eutanasia, ¿no? O aquí esperando en lo que llega la eutanasia. No es algo tan sencillo, o sea, en realidad es algo más complejo porque tiene que ver con ¿qué tendría que pasar para que alguien tuviera ese recurso? No sé qué piensan ustedes.
Sí, bueno, para mí es un tema muy, muy polémico, porque efectivamente yo creo que la muerte eh, es lo único que tenemos bien seguro todos, ¿no? Que en algún momento nos vamos a morir. Pero también es cierto que es un significante, ¿no? Eh, pues definitivamente creo que si no es el más angustiante, por lo menos es uno de ellos, ¿no? Es súper angustiante la muerte en sí, la muerte de un familiar, la muerte, la enfermedad, o sea, todo esto nos lleva a tener miedo, a tener mucho, pero mucho miedo. Entonces, creo que hablar de eutanasia, pues, además de ser muy, muy profundo y muy complejo, ¿no? Porque en realidad es eso, o sea, es derecho a decidir, ¿no? En qué momento tú vas a morir o tú quieres morir. Y hay muchísimas situaciones de enfermedades ya, pues, muy, muy graves, en las que la persona, pues quizá tenga ese derecho o se le otorgue la ley, cosa que bien decía Ale, en México no existe. Sin embargo, ¿no? Y viendo este tipo de casos como el de España, o sea, eh, es de alguna manera muy, mm, no sé, es cuestionable, ¿no? O sea, ¿será? Sí, efectivamente estará pues correcto, y creo que no hay ni correcto ni incorrecto en esto, ¿no? O sea, no se podría hablar de eso, sino de eh, cada caso en particular. Y sin embargo, pues es algo que todavía en México nos toca muchísimo trabajar, y a todos juntos, ¿no? Tanto a las personas que padecen alguna enfermedad terminable, como a los psicólogos, como a los médicos, como a todo el mundo, ¿no? Como porque yo en lo personal sí creo que cada quien tiene derecho a decidir, ¿no? Si voy a aceptar esos cuidados paliativos, o si efectivamente quiero morir dignamente. Entonces, bueno, pues sí, es un tema sin duda complejo, y, y bueno, pues nada fácil de abordar. Sí, nada fácil, efectivamente. Y creo que las cuestiones aquí psicológicas en las personas también son muy importantes, ¿no? Porque no todo lo que se vive es físico. Hay gente que está viviendo con una angustia extrema, impresionante, donde ya no es vida lo que siente. Y pasa cosas como depresión, la desesperanza, porque cuando una persona se encuentra ya en una fase terminal, la desesperanza llega en una forma tan profunda que surge aquí algo muy importante. Es una tensión en, ¿quiero seguir viviendo así? ¿Estoy viva? ¿O definitivamente ya estoy muerto? Y en esta parte creo que hay que entender mucho también a las personas, porque tenemos que irnos acostumbrando, creo que a esta palabra, ¿no? Porque si lo vemos, hay muchas corrientes, entra el aspecto religioso, entra, no puedes atentar contra la vida, porque la vida depende de Dios, y Él es el único que tiene derecho a quitarla. Entra la cuestión de, bueno, ok, Dios tiene derecho a quitarla, pero ¿qué hago con este dolor que ya no me deja vivir? Tengo derecho yo a poder tomar una decisión que me ayude por lo menos
en los últimos momentos a tomar por lo menos el control de lo que es mi vida, de lo que es mi cuerpo, el control de ya no quiero sufrir. Y esto lo vemos con pacientes que están ya en esta fase terminal, ¿no? Porque creo que aquí también hay una cuestión de tensión muy fuerte, ¿no? ¿El dolor emocional justifica una decisión de muerte? Es una pregunta que muchos quizá no la podamos contestar partiendo del punto de vista que le queramos dar, ¿no? ¿Dónde termina el sufrimiento tratable y dónde empieza lo irreversible? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no, no? Y aquí van a jugarse muchas cosas porque alguien de ustedes comentaba, ¿no? La familia. La familia también interviene en este tipo de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la familia también va a generarse la culpa. Esta culpa de ¿hicimos lo suficiente? O esta ambivalencia que llega, ¿no? Quiero que viva, pero a la vez no quiero que sufra. O muchas veces la misma familia inicia con un duelo anticipado. Porque creo que algo que nos cuesta a los seres humanos es soltar, dejar ir. Porque el dejar ir creo que es un tema muy doloroso como personas. Y esta parte creo que nos tiene que enseñar a que no seamos egoístas, dejemos que nuestro conocido, nuestro familiar, nuestro paciente tome la decisión que él considere la adecuada. A veces juzgamos, criticamos que el médico se hizo para formar vidas, ¿no? Pero en estos casos, cuando ya no hay cura, ¿qué puede hacer un médico? Un acompañamiento hasta el final. Y aquí creo que también debemos ver que entra la ética, la humanidad, los límites claros. Como bien lo decían, en México no existe la eutanasia, no, pero sí existe un acompañamiento a una muerte digna. Esta muerte, y lo vemos con estos procesos cuando la gente ya está desahuciada, ¿no? Cuando ya de plano ya no hay más que hacer. ¿Qué dicen? Llevémoslo a casa. Vamos a ayudarlo con el dolor, si es que existe un dolor físico, y sobre todo tener ese límite el mismo paciente cuando sabe que ya no hay una solución, la misma familia. Y aquí creo que en este dolor, en este proceso, es soltarlos. Únicamente con medicamento para que ya no sufran, pero sabemos que la muerte va a llegar en cualquier momento. Y esa parte creo que debemos de tomar conciencia de que no tienen que estar con aparatos artificiales para que la persona siga viviendo. Creo que mejor consultemos al enfermo y preguntemos qué quiere. Wow, yo te diría que efectivamente esa sería como uno de los grandes mensajes que podríamos dejar aquí, ¿no? Siempre consultar a la otra persona qué es lo que realmente ella quiere. Porque como bien lo decías, muchas veces hablamos desde nuestro propio dolor o desde nuestro propio miedo o de todo esto, ¿no? Yo vuelvo a hacer como esta parte de ese hincapié, ¿no? Es como cambiar la visión y verlo como también un gran regalo de la vida, poderte despedir de la persona, porque con la eutanasia no es lo mismo que alguien que muere en un accidente brutal y que toda la familia se quede impactada, ¿no? O sea, no hay un proceso de duelo como tan largo, ¿no? Es como ya lo viviste, se fue y todo lo que te quedaste pues se quedó adentro, ¿no? Con la eutanasia
como bien lo dice Sara, como bien lo hemos dicho, pues es como empezar a soltar y entender, empezar a intentar comprender, ¿no? Porque, pues, seamos sinceros, comprenderlo al 100%, pues creo que nadie va a poder, ¿no? Es como tener como un ideal, una fantasía muy grande. Uno intenta soltar y el dolor siempre va a estar, pero podemos aminorar el dolor un poco y dejar de sentir culpa. Porque si hay algo que muchas veces pasa, es eso. Muchas veces las personas se quedan con muchas cosas guardadas. No porque se enojaron, porque se pelearon, porque hace muchos años hicieron algo, porque nunca perdoné a mamá, porque nunca perdoné a mi papá, porque en infancia, bla, bla. Y la realidad es que la eutanasia es la única manera, o esta parte de una muerte digna, pues es la única manera en la que tú puedes medio sanar esa situación. Porque no es como que ya mañana vas, lo vomitas y ya mañana ya te limpias, sino, o sea, va a quedar ahí esa huella emocional. Y eso siempre va a estar ahí. Pero hay dos maneras de recordarlo, de retomar esa parte. Una donde tú lo sanaste, lo pudiste decir, te sentiste menos culpable, o una donde vivas completamente toda la vida con la culpa. En cualquiera de las dos, un proceso psicoanalítico, tanatológico, te puede acompañar. Porque entramos a esa profundidad, a ese entender qué es lo que te está pasando, qué es lo que te hace no dejarlo ir, o qué es lo que te hace aferrarte a esa situación. Y desde ahí, ¿no? Porque no es como que, como bien lo decía Ari, como bien lo decíamos todos, pues sí te ataca la parte médica, te ataca la parte ética. Porque la realidad es, no solamente a los médicos, nosotros como psicólogos, como psicoanalistas, pues también se nos enfoca, haz todo lo que puedas para que el paciente tenga una vida, ¿no? Para que salve su vida, para que mejore su vida, para que bla, bla. Pero cuando te llegan situaciones así, es como dices tú, ¿no? Fuera del aire decía Loud, ¿no? Yo no quisiera pasar por eso, ¿no? Y es como cierto, nadie quiere pasar por este tipo de situaciones donde tengas que tomar una decisión tan fuerte. Porque la realidad es que son decisiones que a nadie se le desearía que tuviera que tener, ¿no? Porque es una decisión que te lleva a preguntarte muchas cosas y a cuestionarte, ¿no? Si en algún momento, yo te diría que si, y a los que nos ven, ¿no? Si en algún momento estás pasando por una decisión así, en verdad, acércate a una terapia, tanatológica, psicoanalítica, la que quieras, para que te ayuden a empezar a medio entender, porque ni siquiera es que logremos el entendimiento total, no somos magos, no somos más allá de, ¿no? Pero vamos a ayudarte a darte como ese soporte para que puedas ir caminando también con esa persona que quiere tomar esa decisión, o si tú quieres tomar esa decisión, caminar ese proceso de la mejor manera posible, podríamos llamarlo así, ¿no? Pero bueno, yo con esto cierro, chicas, no sé ustedes. A mí me gustaría agregar, no sé, de pronto recordé, ¿no? Como, por ejemplo, a un animalito, a un gato, a un perro, tú tienes todo el derecho de ir y de decidir si ese animalito, por razones, pues, muy distintas, pero si ese animalito, pues, tiene que morir, ¿no? No sé. Y bueno, en México no está de alguna manera aprobado la eutanasia, pero a lo que voy es, si uno mismo no tendría derecho a eso, como ser humano no tendría derecho a decidir si quiere seguir vivo o no, ¿no? Por razones catastróficas, generalmente porque efectivamente ya sabes que sí o sí, ¿no? Está determinado que vas a morir, pero el cómo morir, creo que también, pues sí, ¿no? Tendría uno derecho a eso, a decidirlo. Porque cuando es un animalito, uno sí lo puede decir, y porque un ser humano no tendría
ese derecho como ser pensante de decidirlo? Es una pregunta. Sí, muy interesante, Lau, esto último que comentas, porque pues sí, precisamente eso es lo que lo hace debatible, ¿no? El por qué no podríamos tener este derecho a decidir. Y aquí pues lo que a mí me gustaría decirles para cerrar es que no solo se trata de hablar de la muerte, sino más bien cómo estamos entendiendo la vida, la calidad de vida, el sufrimiento, pero sobre todo la dignidad humana. No es que estemos a favor o en contra, sino más bien es un tema que nos invita mucho a la reflexión, o sea, qué pensamos, qué opinamos de la autonomía, como bien decía ahorita Lau, cómo acompañar emocionalmente a alguien que se encuentra vulnerable, porque estamos hablando precisamente, como bien lo decía Ara, de momentos muy vulnerables del ser humano. Entonces, pues nada, ayúdenos ahí en sus comentarios, ¿qué piensan ustedes? ¿Tenemos el derecho precisamente a decidir cuándo morir, en qué condiciones? A lo mejor podría ser, nos gustaría ahí leerlos. Y bueno, pues recuerden darle me gusta, compartir y los esperamos en el próximo video. Nos da mucho gusto leer sus comentarios y pues por hoy es todo.